El reciclaje previene la contaminación, ahorra energía, recursos y ayuda a nuestras comunidades contribuyendo a la economía y creando empleos, incluyendo aquí en el condado de Hennepin. Hay desafíos únicos que enfrentan algunas personas que viven y rentan en edificio. A continuación, explicaremos puntos importantes que debes saber. Información de la propiedad. Los edificios multifamiliares en Minnesota deben proporcionar servicio de reciclaje a los residentes. Si su edificio no ofrece reciclaje, hable con el encargado de la propiedad. Si no se siente cómodo hablando con el encargado, puede comunicarse con el coordinador de reciclaje de su ciudad o del condado. Los edificios tienen diferentes formas de reciclar. Es posible que su edificio tenga áreas de reciclaje al aire libre. Estas áreas pueden estar rodeadas por una cerca y pueden tener diferentes tipos de contenedores para basura y reciclaje. Si los diferentes tipos de contenedores no están etiquetados claramente, comuníquese con el encargado de la propiedad o con el condado de Hennepin para obtener etiquetas. En edificios de gran altura, puede haber ductos de basura y reciclaje a los que pueda acceder en cada piso. Si el cuarto en donde se encuentra el ducto de basura no tiene una opción para reciclar, pregúntele al encargado de la propiedad en dónde puede desechar los materiales reciclables. No envíe materiales reciclajes por el ducto de basura. ¿Qué puede reciclar? Papel, metal, jarras, vasos, botellas de plástico, recipientes de plástico que tengan los números 1, 2 y 5, cartones, asimismo botellas y frascos de vidrio. ¿Cómo reciclar? Asegúrese de que los recipientes estén vacíos y enjuagados. No aplastes tus botellas y latas. Mantengan las tapas en las botellas y frascos. Desarma las cajas de cartón. Retira todo el material de empaque y asegúrese que el cartón está plano para ahorrar espacio. Reciclar plástico puede ser confuso. Los envases de alimentos y bebidas tienen un triángulo de flechas y un número. Estos no son símbolos de reciclaje, sino un símbolo que muestra de qué tipo de plástico está hecho el recipiente. El condado de Hennepin solo acepta recipientes con los números 1, 2 y 5 para reciclar. Si utiliza una bolsa de papel para tirar su material reciclable, recuerde vaciar la bolsa en el contenedor o ducto de reciclaje y luego reciclar. Es importante no tirar nunca bolsas de plástico en ductos y contenedores de reciclaje. Otros materiales como poliestireno, alimentos metálicos, productos electrónicos y recipientes que tengan productos peligrosos como blanqueador deben mantenerse fuera de reciclaje. Si no está seguro de que su artículo es reciclable, entonces tírelo a la basura. ¿Cómo organizar el reciclaje en casa? Al organizar el reciclaje en su casa, elija un lugar conveniente y accesible, como por ejemplo al lado del bote de basura. Use una bolsa reusable o una bolsa de papel que sea fácil de llevar hasta el área de reciclaje. El condado puede proporcionar al encargado de la propiedad bolsas reusables gratuitamente para que lleve sus materiales de reciclaje. Si los contenedores, basureros o ductos de reciclaje de la propiedad se desbordan con frecuencia, comuníquese con el encargado de la propiedad para aumentar la cantidad de contenedores o la frecuencia de las recolecciones. O lo puede llevar a un centro de reciclaje en el condado de Hennepin. ¿Te interesa aprender sobre reciclaje orgánico? Haz un clic en el enlace de la descripción para más información. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el condado de Hennepin. Gracias.